Saludos otra vez, seguimos con nuestro tema. Lo habíamos dejado hablando de cómo los reyes católicos han unificado España, reforzando su autoridad, eliminando a gente de religión contraria a la suya y creando un nuevo modelo de gobierno, la monarquía autoritaria. En este vídeo vamos a ver cómo llegamos a la etapa de mayor territorio de la historia de España, lo que algunos llaman el glorioso Imperio Español, con tierras no solo en España, sino en todo el mundo. Vamos a verlo. El punto de partida es quién sucede en el trono español a los reyes católicos. La hija de los reyes católicos, Juana, conocida como Juana la Loca, estaba casada con Felipe el Hermoso, de la Casa de los Austrias, quien se convirtió en Felipe I de España, lo que conecta a España por parte de Juana con el Sacro Imperio Romano Germánico por parte de Felipe, territorio que, si recordamos, nace con la división del Imperio Carolingio y que actualmente correspondería con Alemania y Austria. Este será un ejemplo clave de la política de alianzas matrimoniales que iniciaron los reyes católicos y continuaron sus sucesores. Carlos, hijo de Felipe y Juana, es por tanto nieto de los reyes católicos y nieto de Maximiliano de Austria, padre de Felipe y emperador del Sacro Imperio, por lo que Carlos heredará de sus abuelos paternos y maternos los títulos de rey de España y emperador, de ahí que sea conocido como Carlos I de España y V de Alemania. Esto significa la llegada a España de la dinastía de los Habsburgo o Austrias. Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y por último Carlos II, aunque en este tema solo llegaremos hasta Felipe II. Carlos V buscaba una monarquía universal donde unir España y el imperio bajo su poder. El problema es que empezó dándole más importancia al imperio que a España. Pasaba mucho tiempo fuera. Como se crió en Flandes, territorio de los Países Bajos perteneciente al imperio, puso a flamencos, es decir, de Flandes, no tiene nada que ver con el pájaro, en el gobierno, e incluso utilizó dinero de España para pagar temas relacionados con este imperio. Esto provocó en el año 1520 un gran descontento en la gente de España. ¿Creéis que aceptarían amablemente que Carlos enchufe a gente de Flandes y no de España, o que se gaste el dinero en asuntos de fuera? Claro. Eso se puede arreglar, sí. ¡En cuanto me salgan plumas rosas y me convierta en un flamenco! Evidentemente no. Hubo dos grandes revueltas en el mismo año, 1520, la revuelta de las comunidades en Castilla y la revuelta de las Germanías en Aragón. Se exige que el rey viva en España y que el dinero se utilice solo para asuntos del reino, nada de fuera. Ambas revueltas fueron derrotadas por el rey, que poco a poco fue combinando mejor sus papeles de rey y emperador. ¿Y qué problemas tuvo a nivel externo? Esto es fundamental ya que estos problemas los seguirá teniendo su hijo Felipe. El primero es Francia. España y Francia tendrán una fuerte rivalidad por ver quién es más fuerte y en concreto rivalizando por territorios de Italia. Esta rivalidad la inician Carlos V y el rey Francisco I de Francia, que invade Milán, a lo que Carlos respondió con su victoria en la batalla de Pavia, recuperando esa zona y derrotando a Francia en 1525. Pero esto no fue el fin de la disputa, como veremos más adelante. La segunda gran amenaza fueron los turcos, que tantos problemas dan en el Mediterráneo como vimos en el tema anterior. Trataron de conquistar sin éxito zonas clave del imperio como Viena, capital de Austria, y los piratas berberiscos, que no tienen nada que ver con los bereberes, atacaban continuamente por el Mediterráneo, por lo que Carlos conquista Túnez para tratar de tener la zona más controlada y combatir la piratería. Por último, Carlos tiene el problema de los protestantes, de quienes ya hablamos en el tema anterior. Los nobles aprovecharon la reforma para intentar rebelarse contra el emperador y quitarle poder. Carlos venció en la batalla de Múlver. Sí, esa es la que en el tema anterior vimos a Carlos a caballo pintado por Tiziano. Pero al final de su gobierno, Carlos está tan cansado y tiene tantos problemas que acaba cediendo y firma la paz de Augsburgo en la que concede el derecho a la libertad religiosa. Todo esto no significará el fin de estas disputas, ya que, como hemos dicho, estos mismos problemas los heredará el hijo de Carlos, Felipe. Carlos, agotado y enfermo, decidió renunciar a la corona, es decir, abdicar y retirarse al monasterio de Yuste, aquí en España, donde permanecerá hasta su muerte,
siendo ahora el turno de su hijo Felipe. Cuando Carlos renuncia, reparte el territorio. Austria y el título de emperador serán para su hermano, y su hijo Felipe se queda España, Italia y los Países Bajos, convirtiéndose en Felipe II de España. Felipe, a diferencia de su padre, centró en España todo su gobierno y su imperio, llevándola a su época de mayor gloria. La monarquía hispánica se convertirá en la más fuerte de Europa y la razón principal de este salto estuvo en Portugal. Carlos V, el padre de Felipe, estaba casado con la infanta Isabel de Portugal, lo que conecta la familia real de España y Portugal, otra alianza matrimonial clave. Cuando el rey de Portugal muera sin descendencia, Felipe reclama el reino que habría heredado de su madre, y en 1580 Portugal queda unido a España, lo que significa no solo que España se queda con Portugal, sino también con todos sus territorios de fuera, Asia, África, Brasil, ahora España lo controla todo. Este sería el mapa de la zona controlada por Felipe II. En naranja lo que tenía al inicio de su reinado, y en verde todas las zonas de Portugal que ahora también pertenecerán a España, convirtiendo a Felipe en el rey más poderoso de la época. Para reforzar su poder aumentó todavía más el centralismo, es decir, el gobierno controlado por él desde la capital. El problema es que esto no gustó a los territorios de Aragón, que, si recordamos, tenían sus propias leyes, instituciones, cortes, es lo que ellos llamaban sus fueros, concepto que también hemos trabajado. Cada vez que el gobierno central, más vinculado a Castilla, imponga sus propias leyes a Aragón, el resultado es una revuelta, como la que veremos aquí en el año 1591 en defensa de sus fueros. Y al igual que hicieron los reyes católicos y Carlos, Felipe fue un fuerte defensor del cristianismo frente al Islam y frente a la amenaza de los protestantes. Carlos había concedido la libertad religiosa. Felipe la prohíbe. Refuerza la Inquisición e incluso prohíbe que entren a España libros extranjeros o que los estudiantes españoles se vayan a estudiar fuera. Todo para que no haya posibilidad de que las ideas protestantes entren en España. Sigo cerrada. ¡Qué fallo! Esto también afectó a los moriscos, recordamos, musulmanes convertidos al cristianismo. Felipe no se fiaba de ellos, así que los discriminaba y perseguía, provocando revueltas como la de 1568. Y fuera de España, ¿qué problemas tuvo Felipe II? ¿Recordáis las guerras de Carlos V contra franceses, turcos y protestantes? Chicos, relajaos. Solo acabó el primer tiempo. No me gusta ese sonido. ¡Desde luego que no! Felipe hereda esos mismos enfrentamientos. Sigue la guerra con Francia, donde Felipe vence en la batalla de Saint-Quentin, obligando a Francia a firmar la paz de Cambresis, acabando con la competencia francesa. Sigue la guerra con los turcos, que ocupan en 1570 Túnez y Chipre, por lo que España, Venecia y el Papa firmaron una alianza para combatirlos, venciendo en la batalla de Lepanto, famosa por ser la batalla en la que Miguel de Cervantes perdió su mano. Menos mal que al menos ganaron la batalla. Y siguió la guerra con los protestantes. Si recordamos en el tema anterior, decíamos que por culpa de la reforma protestante hubo guerras de religión y que la más famosa fue en Francia.
Allí, Felipe ayudó a los católicos frente a los rivales calvinistas. Pero este problema llegó más lejos. En los Países Bajos, el calvinismo era muy fuerte, y Felipe no lo permitía, por lo que se inicia una rebelión con la que los Países Bajos buscan independizarse de España. Guillermo de Orange fue el primer líder de este movimiento, que proclama la independencia de las Provincias Unidas, situadas en el norte. España no aceptó esta independencia y entraron en una guerra que duró 80 años, por lo que volveremos a hablar de este enfrentamiento entre Flandes y España que tuvo graves consecuencias para el comercio español, ya que perdemos una de las zonas más ricas. Pero esta guerra no solo se quedó ahí, dio lugar a uno de los mayores desastres militares de la historia española, el de la supuesta Armada Invencible. Y digo supuesta porque de invencible no tuvo nada. Felipe II, que no se contentó con todo lo que tenía, pretendía invadir Inglaterra, donde Isabel I, la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, era reina y defendía a los protestantes, ya que, recordamos, su padre había llevado la reforma a Inglaterra con el anglicanismo. Por ello, Inglaterra apoyó a los rebeldes de los Países Bajos, por lo que Felipe decide enviar a una poderosa armada de 130 naves y 30.000 marineros. Durante el transcurso del viaje se encontraron un bloqueo inglés que no pudieron salvar y se vieron obligados a volver bordeando las Islas Británicas, y no contaron con la geografía. Era una zona de vientos y tempestades que provocó que las naves fueran empujadas, encalladas y destrozadas en las costas del norte de Inglaterra e Irlanda, por lo que el mayor enemigo de esta expedición fue el tiempo. Somos la Armada Invencible, la Gran Armada. Venceremos a los ingleses. Y con esto cerramos el vídeo. Aunque Felipe II fue una etapa de máximo dominio, también fue una etapa en la que empiezan a cocerse los primeros desastres, como la derrota frente a Inglaterra o la Guerra de Flandes. A Felipe II le sucederá su hijo Felipe III. Él y los siguientes monarcas españoles representaron la etapa de crisis y decadencia de la dinastía de los Austrias, pero eso ya lo veremos en el siguiente tema. Nos queda un último vídeo, vamos a por él.